Bienvenidos a un nuevo episodio de El Psicólogo de Bolsillo, el podcast donde justo a partir de este momento voy a cerrar mi consultorio, voy a llevar a la tintorería el uniforme de psicólogo, el diván que no tengo lo voy a empeñar, lo voy a vender por Marketplace, que le aumenta el riesgo, la adrenalina. Y bueno, todo para que no sepan que soy y que somos profesionales de la salud mental, sino que somos simples personas que a partir de este momento desarrollamos una conversación en el que igual vamos a potenciar nuestra salud mental o tener esos puntos de encuentro, pero a partir de nuestras experiencias. Yo soy el psicólogo Henry Sánchez, @psicólogo de bolsillo en Instagram, @psico de bolsillo en Twitter, y hoy me acompaña Rita Castillo, nuestra querida invitada y colega también. Bienvenida, Rita, ¿cómo estás? Yo soy la psicóloga Rita Castillo. Número de federación 16. Ya es 16. Sí, Ah, 16952. ok, el mío es 15.511, ya que no tenemos certificado de locución. Tenemos número de federación. Tenemos número de federación y cada vez que vayan a terapia o busquen información sobre un psicólogo, pidan el número de federación, que es el aval de que realmente quien les está atendiendo pues se graduó. ¿Ok? Sí, pídanlo, por favor, importante. Incluso si pueden, antes de entrar en materia, cuando en el caso de los psicólogos venezolanos pueden entrar a la www.fpv o b pequeña b de Venezuela.org y pueden validar los datos a través del número de federación o cédula de la persona, porque hay casos de psicólogos que agarran un número X de federación y se hacen pasar por otra persona. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Pues Rita en este momento, pues su estado de salud está delicado. Mi estado de salud está justo adecuado al tema que vamos a tocar el día de hoy. Porque hoy vamos a hablar del miedo a la muerte. Sí, del miedo a la muerte. Y pues Rita, cuando veníamos de camino a grabar, dijo que ella iba a contar que se sentía cerca de esa experiencia. Dios mío, sí. Sí, si se me escucha la voz así como engripada es porque estoy engripada. No es COVID. No es COVID. Oh, bueno, suponemos en este punto del Esperemos camino. que no lo sea. Bueno, Porque si no me va a dar. bueno, ajá. Pero esperemos que sea gripilla. Exactamente. Pero bueno, quizás para empezar este tema con el miedo a morir, yo creo que te conté que hace unas 2 semanas iba saliendo de uno de mis trabajos, iba en bicicleta y básicamente cometí una infracción que fue tragarme un pare, una señal de pare en una esquina, ¿no? Yo veo que todo está muy solitario y yo digo, bueno, no hay necesidad de parar, porque además iba apurado. Y en ese camino, en ese tragarme el pare, viene una persona a muy alta velocidad desde la otra calle y casi me atropella. Básicamente el chofer frenó justo a escasos milímetros de mi pie. Yo seguí rodando, el tipo obviamente me insultó de todas las formas existentes. Yo solo levanté la mano en señal de disculpas porque entendí que fue una infracción mía. Y más allá de evidentemente la evidente irresponsabilidad ante el exceso de velocidad, pero me quedo con mi infracción, pues. Lo cierto es que de un tiempo para acá me he dado cuenta, y eso no te lo había comentado temprano, que luego de ese susto, porque yo fue como que, ok, me iba a morir, realmente pude haber muerto, yo quedé como temblando. Literalmente pudiste morir. Sí, pude morir porque, a ver, un accidente en bici, ni que tengas el casco, eso es garantía de que tú te vas a salvar, porque tu cuerpo es la carrocería. Sí. Y estamos tomando tecito. Eh, Resulta que, nada, yo como que me paré en una esquina del mismo shock, yo seguí como rodando, intentando hacer de que nada pasó, pero todo mi cuerpo estaba temblando en señal de que, compadre, a usted lo iban a matar, o su imprudencia iba a hacer que lo mataran. Y de un tiempo para acá, en las últimas semanas, yo he estado como que cuando voy en bicicleta, primero lo estoy evitando hacerlo, y cuando salgo es como freno muy de golpe en las esquinas, como pendiente o con miedo de que vuelva a pasar la situación, porque, ¿sabes? No me quiero morir. Bueno, Y ¿quién? claro, exacto, esa es la pregunta, ¿quién se quiere morir? De repente alguien me dirá, yo me quiero morir porque estoy deprimido, y es completamente válido, es uno de los criterios de la depresión mayor y también de la distimia.
Pero en líneas generales o por estadística, la mayoría de las personas no quieren morir. Ahora, esto nos abre la puerta al tema, que es que cuando de repente tenemos una situación así, real o imaginaria, empezamos, precisamente por ese miedo, empezamos a evitar ciertas cosas para que no nos ocurra un accidente, como por ejemplo fue mi caso. Sí, o sea, empezaste a tener más precaución luego del accidente, pero ciertamente no es lo mismo de pronto no querer morir a tenerle miedo a morir. Exacto, exacto. Porque a ver, obviamente yo no quiero morir porque yo digo, tengo muchas cosas que hacer, demasiadas cosas. O sea, no he viajado todavía, tengo que viajar. Pero, pero es como que, ajá, ese no querer me hace tomar ciertas precauciones. Igual no dejo de salir en bici. Quizás una persona que tiene miedo ni siquiera se monta en una bicicleta. O sea, ni siquiera hubiese llegado al punto de exponerse, porque dice, si yo me monto en una bicicleta, y es como este juego de la mente de las creencias catastróficas, sí, que es como, voy a salir, si me monto en la bicicleta, estoy vulnerable. Si estoy vulnerable en una ciudad que no tiene ciclovías y que la gente maneja pésimo, me pueden llegar. Si me llegan de repente, puede que me tumben ahí y que el golpe o me deje inconsciente o me deje malherido. Y no hay casi ambulancias o quien me va a socorrer y la persona empieza como que a maquinar y dice, ¿sabes qué? No voy a hacer esto. ¿Te ha pasado en algún momento? El dejar de hacer cosas por miedo sí me ha pasado, pero pensando en el miedo a que me voy a morir, o sea, evitar hacer cosas porque me voy a morir, no. Pero sí he dejado de hacer cosas por miedo. Y ese era como el punto que quería aclarar. En el, por ejemplo, nadie se quiere morir, pero no todas las personas le tenemos miedo a morir, que es diferente. Porque al Exacto. final el miedo, siendo una emoción básica, no sé si esto yo lo había dicho antes aquí, pero tiene dos funciones principales. Una es paralizar, te paraliza y no te deja moverte, básicamente te deja estático en un mismo lugar, que es ese miedo que te hace evitar y evadir situaciones, no te deja avanzar, no te deja crecer. Y por otra parte está el miedo que te impulsa, el miedo que te empuja, que te mueve a hacer cosas. Eso que voy a hacer algo, tengo miedo, pero igualito lo voy a hacer. Ok, voy a usar ese miedo como impulso, como arranque para. Entonces fíjense que tiene dos funciones principales. Y si nos vamos a esto que estamos hablando, el tema del día de hoy, del miedo a morir, en este caso sería ese miedo que paraliza. Henry estaba hablando de como que estos escenarios catastróficos, pensamientos catastróficos que empiezan a llegar y llegan uno tras otro y uno tras otro y en la medida que van llegando yo voy evitando hacer cosas. Fíjense que podemos, o sea, en mi caso yo, el miedo se presentó en cuanto a situaciones sociales. Cuando yo tenía que exponer, cuando yo tenía que incluso bailar. Sobre la fotosíntesis o en exposiciones más complejas. No, en exposiciones en general, Ok, en el colegio más que todo, esa fue mi etapa del colegio. Me daba miedo exponer, me daba miedo pararme, me daba miedo hablar frente al público. En cuanto al baile, porque yo bailo, me daba miedo de pronto al momento que tenía que presentar un examen, que tenía que bailar y yo sabía que las personas me estaban observando, me daba pavor, incluso dejé de hacer en el colegio dejé de hacer exposiciones y sacaba 0,1 y era como que, y después era mi lamento porque pude haberlo hecho mejor, igual en las presentaciones. Pero poco a poco aprendí a verle esa otra función al miedo y como decir, ok, me acuerdo en la universidad que seguía sintiendo el miedo y me seguía dando ganas de ir al baño, no sé, se me cortaba la voz, temblaba, pero me paraba en esa vaina y hablaba. Y ahí fue cuando yo entendí o empecé como a comprender esta función que moviliza. Es como, sigo teniendo miedo, me puedo equivocar, me equivocaba muchas veces, decía locura, pero hablaba y lo hacía. Y así poco a poco fui haciéndolo. Pero si nos orientamos más al miedo a morir, resulta que nadie se quiere morir, nadie quiere que eso ocurra, pero al final eso es lo único seguro en la vida. exacto.
O sea, lo único seguro cuando una persona nace, o incluso un ser vivo nace, es que en algún momento va a morir. Exacto, porque fíjate que incluso el ciclo de la vida es nacer, reproducir y morir. Incluso la reproducción no es algo que se da por hecho, porque primero para la reproducción requieres correspondencia, no siempre eres correspondido, y segundo, requiere también de voluntad, o sea, de que tú lo desees y que incluso tu cuerpo esté en la capacidad de, pero si hay algo seguro es que todos nos vamos a morir. Exacto. Y si es seguro que todos nos vamos a morir, fíjate, tenerle miedo a lo único seguro en la vida, a la muerte. Pero no es tanto el tenerle miedo a la muerte. De pronto yo no puedo querer morir, o me puede dar pavor pensar en cómo me voy a morir, cuándo me voy a morir, ¿no? Eso creo que es algo completamente normal, que surjan esos pensamientos en algún momento de nuestra Bueno, vida, sobre todo si vivimos situaciones de alguna forma críticas, traumáticas, o y cercanas a la sí, muerte. cercanas a la muerte, que pusieron nuestra vida en riesgo, como lo que le pasó a Henry. Pero el detalle está cuando ese miedo a morir me condiciona a dejar de hacer cosas. Básicamente, dejar de vivir la vida que puedo vivir en vida por el evitar morirme. Por el temor a una potencial muerte por X, Y o Z situación que al fin y al cabo es incierta. Allí, en ese punto específico, es en donde empieza a presentar un problema, ese miedo. Exacto, porque a ver, todo tema en cuanto a la salud mental, a ver, podemos sentir miedo porque es una emoción básica. O sea, todos nos podemos sentir alegres en un momento, podemos sentir tristeza, podemos sentir rabia y quien no siente rabia cuando, por ejemplo, te quitan tu canción favorita y tú estás allí a todo pulmón cantándola. O todos sentimos miedo. La cuestión, precisamente en tema de salud mental, es un criterio en la mayoría de los manuales diagnósticos de trastornos en salud mental, es que se vuelve un malestar clínicamente significativo cuando interfiere en tu cotidianidad, cuando interfiere en tu trabajo, cuando interfiere en tu desarrollo social, cuando interfiere incluso en tu desarrollo personal. Porque, por ejemplo, hay gente que a ver, pasa mucho, lo he leído sobre personas que han perdido oportunidades laborales porque tienen miedo a volar, pero el miedo va del hecho de que va a un tema relacionado a la muerte. Porque dicen, yo le tengo miedo a los aviones porque yo no veo, no conozco al piloto. O sea, dicen de repente, yo puedo ir seguro en un carro porque sé de repente que si el piloto se está durmiendo o pasa algo, yo me puedo tirar del carro y de repente me voy a raspar, me voy a golpear. Pero sé que tengo probabilidades de sobrevivir a eso. Las personas que dicen, yo no sé si de repente el piloto no quiere vivir o es un terrorista y nos va a estrellar contra un avión, contra un edificio, o simplemente por algún evento de fuerza mayor que además en el aire yo tampoco puedo controlar lo que sucede, se va a acabar todo y además por una causa completamente externa. Entonces fíjate, ya cuando de repente yo no soy capaz de montarme en un avión porque pienso o tengo la creencia de que al yo montarme en el avión, adiós Elena, o sea, te vas a morir, eso está interfiriendo y ya se convierte en un asunto de salud mental. Porque a ver, como le decía Rita, hay algo extremadamente seguro y es la muerte. Entonces, creo que parte de esta pregunta generadora de esta conversación. ¿Qué sentido tiene de repente dejar de vivir por miedo a morir? ¿Qué sentido tiene? Dejar de vivir por miedo a morir. Exacto. ¿Qué sentido tiene dejar de vivir por miedo a morir cuando te vas a morir? Porque nos vamos a morir en algún momento. Entonces, si pasamos nuestra vida evitando, no sé, hacer cosas, evitando situaciones, evitando personas, evitando vivir experiencias porque no queremos morirnos, básicamente nos estamos muriendo en vida. Claro, vives como zombie. Y yo siento que todo parte mucho también de la creencia que nosotros tengamos primero, de la percepción que tenemos sobre el miedo, o sea, de nuestra construcción del miedo, y segundo, de qué es la muerte para mí.
Aunque eso sería una buena pregunta, Rita. Para ti, ¿qué es la muerte? O sea, ¿qué significa? ¿Qué significa la muerte? Ya, estoy como pensando. Nunca me habían preguntado esa pregunta. Ok, La muerte, para mí es como el final de la vida. ok. Esa etapa en la que salimos de este plano y nos vamos a otro, quién sabe cuál. Exacto. Para mí es parecido, o sea, es como terminó tu camino aquí. Y realmente no sabes, porque a ver, cada uno tiene su creencia religiosa, su postura filosófica sobre lo que es la vida y la muerte. A ver, en mi postura personal yo creo que existe algo después de esta muerte, o sea, después, perdón, después de esta vida, pero yo no puedo comprobarlo, es simplemente algo en lo que yo creo. No sé si es cierto y además nadie puede venir del más allá a decirme, mira, esto es así. Lo comprobaré cuando llegue el momento y bueno, no lo sabrán, no habrá episodio del podcast para yo echarles el cuento. La vida en el más allá. Hay vida después de la muerte. Episodio especial. Sin video, obviamente. Pero para mí es eso, es como el final de un ciclo, el final de una temporada. Y creo que va mucho también ese concepto, esa idea te la va desarrollando cuando tienes las primeras experiencias significativas con la muerte. O sea, por ejemplo, en mi caso fue la muerte de un tío abuelo y la muerte de mis abuelas. No sé en tu caso cuál fue como esa primera experiencia con la muerte. Realmente personas cercanas a mí, así familiares, no han fallecido hasta Ok, el momento. Tuve una hermanita pequeñita que murió como a los 2 meses o 3 meses de vida, pero realmente no compartí con ella. O sea, no compartí con ella. No voy a decir que no me dolió, pero no fue así como una muerte significativa que yo te pueda decir. ok, Hasta ahora no he tenido una muerte, pero bueno, puedo pensar en muertes que me han dolido en pandemia, por ejemplo, de artistas que a mí me gustaban mucho, ok. que murieron de formas trágicas. Sí me dolió, sí fue como, conchale, pero porque tuvieron que morir. O sea, siempre, yo pensé que cuando una persona se muere, cuando ya de pronto, en cuanto a las enfermedades terminales, cuando te dicen, tienes cáncer, o no sé, te dan una noticia fuerte respecto a tu salud, siempre viene como esa connotación de, pero ¿por qué a mí? ¿O por Exacto. qué a él? ¿O por qué a ella? ¿Por qué se tuvo que morir? Y si te pones a ver, son como formas de negación, son como Claro, formas de negar la realidad de lo que está pasando, pero al final, en el momento se iban a morir. claro. No, y también parte también de la ira. O sea, es porque, o sea, es la negación y la ira de por qué habiendo tantas personas en el mundo de repente esta manera trágica de despedirme. Porque, a ver, también dentro del concepto o de nuestra construcción de la muerte está la expectativa de cómo y cuándo yo quiero que eso suceda. También. Y uno dice, bueno, yo espero morir. Hay gente que dice que no me dé cuenta. O hay gente que dice, cantantes que han dicho, yo quiero morir en el escenario cantando. Y hay otras personas que es como, bueno, Que ni siquiera quieren pensar en esto. Aquí exacto. hay una frase que yo subrayé hace tiempo de un libro de Elizabeth Kubler-Ross, que es una, si no me equivoco, es médico. Bueno, ella es muchas cosas, pero ella es una autora que habló bastante de lo que es el duelo y la muerte. Ella hizo investigaciones con moribundos desahuciados en hospitales y ella los entrevistaba a personas que ya estaban en en los últimos momentos de su vida. Hizo muchas entrevistas respecto a ello, creo que fue una de los primeros médicos que se puso en esa posición porque, por supuesto, todo el mundo lo evitaba, todo el mundo evitaba hablar con estas personas, conectar con estas personas, porque es como que ya su camino terminó. Pero ella le dio una vuelta a esta situación y ella dijo, no, ya va. Pero su camino está terminando, pero tomar en cuenta esa perspectiva es importante Claro, porque, ajá, esas son las personas que lo están viviendo realmente. ¿Cómo vas a saber realmente cómo una persona se siente si no le preguntas? Entonces exacto. también
habló mucho de lo que era como que realmente las personas que más tenían miedo en esos contextos no eran los pacientes que estaban allí sabiendo que se iban a morir en cualquier momento. Eran realmente las personas que estaban a su alrededor, desde la familia hasta los propios médicos, enfermeros, que incluso por ese mismo miedo a la muerte no hacían su trabajo de la forma en la que la tenían que hacer. No le daban ese trato digno a esas personas que tenían enfrente, porque aunque se estuvieran muriendo, son personas igual. Y aunque de pronto ya no había qué hacer, porque ya los tratamientos no hacían, bueno, esos cuidados paliativos o esa calidad de vida, mantener esa poca calidad de vida que ya quedaba, era lo primordial. Y bueno, ella dio aquí una frase que voy a leer, que me pareció sumamente interesante, porque habla mucho del por qué nos da miedo la muerte. Ella dijo, como en nuestro consciente somos todos inmortales, para nosotros es casi inconcebible reconocer que tenemos que afrontar la muerte. Ujú. Dependerá mucho de cómo se le diga, de cuánto tiempo tenga que reconocer gradualmente lo inevitable y de cómo se haya preparado a lo largo de su vida para afrontar situaciones de tensión. Que abandone poco a poco su negación y use mecanismos de defensa menos radicales. Básicamente aquí está hablando de que nosotros inconscientemente creemos que somos inmortales y que nunca nos vamos a morir. Pero si de pronto sacáramos un poquito esa idea y conectáramos con la realidad y con que eso va a pasar en algún momento, recibir esa noticia, no necesariamente como que personalmente que nos vamos a morir nosotros, sino de otras personas o personas cercanas a nuestro alrededor, el impacto que tenga esa noticia podría ser menor, porque es como que ya sé que me voy a morir, se murió, bueno, le tocó en algún momento. Claro, creo que también lo que nos choca, sabes que yo siempre, al menos desde la perspectiva religiosa, mi familia conversaba mucho que eso, o sea, tal cual lo que dice, lo que menciona allí la cita, de que el hombre desde la perspectiva judeocristiana nació y fue concebido como para vivir eternamente. Entonces, el hecho de tú enfrentarte a algo que se supone no estaba de acuerdo al plan, genera un rechazo y una resistencia increíble. Incluso en este caso de cuando tú lo ves en otra persona, lo rechazas o intentas alejarte, porque es negar también el hecho de que de que tú puedes ser esa persona, de que tú en algún momento te vas a morir. Y ante el no aceptarlo, yo siento que más bien, yo lo veo como de repente tú pierdes tiempo o pierdes energías que tú puedes aprovechar en otras cosas. O sea, aprovechar en de repente cerrar ciclos o de repente vivir ciertas cosas que tú no pudiste hacer en su momento. Por ejemplo, pasa mucho con los pacientes oncológicos que a ver, en su trabajo, ya cuando la persona sabe que es un paciente terminal, la invitación es pasa tiempo con tu familia, pasa tiempo con tus relaciones, porque a ver, por ejemplo, está científicamente comprobado que las personas que desarrollan y tienen relaciones sanas y de calidad viven más y viven mejor. De repente esta persona no va a vivir más, pero va a vivir mejor el tiempo que le quede asignado por el tema del cáncer, por ejemplo. Y también, además, este pasatiempo con la familia es de repente, dentro de lo que te permita tu dolor, tu malestar físico, tú puedas llevar a cabo ciertas acciones que ya tú sabes que te vas a morir, entonces tú dices como que lo voy a hacer. O sea, como de repente emprender un viaje a un destino exótico, completamente fuera de tus planes que tú siempre dijiste como, mira, yo no... esto no es el común denominador, quizás no es lo aplaudido, lo aceptado, pero esto es lo que yo siempre quise hacer. Y ahora que sé que ya la ventana o las puertas de la vida se me van a cerrar, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. ¿Qué tanto voy a perder si igual sé que me voy a morir? No sé si tú has escuchado, pero yo sí lo escucho bastante, que dice, ay, pero si igual me voy a morir, vamos a hacerlo. Ay, ¿quieres hacer esto? No, dale, igual me voy a morir. Sí, O voy a hacer esto porque esa mañana, no sé frase, si mañana me voy a morir. esa frase precede siempre un gasto estúpido. Hmm. Un gasto del que el otro día tú te arrepientes. Pero fuera del tema de los gastos, sabes que
esa cita también me recordó mucho la película Gladiador, que tú no la has visto, ¿verdad? No, no he visto. Ok. Ayer me salió en Netflix, pero no la vi. Debería. Gladiador es mi película favorita, es una de esas películas que yo ya he visto más de 30 veces y cada vez que la veo me emociono y lloro de la misma forma, de la misma manera. Y a ver, para quienes la vieron, refrescando el protagonista Máximo Décimo Meridio, el nombre este. Eh, Básicamente él era un comandante del ejército romano, pasa a ser un esclavo, de esclavo se convierte en gladiador y él sabe que en algún momento el gladiador muere porque es una persona que está allí obligado a competir y a luchar hasta la muerte. Sabe que obtiene su libertad matando a todo el poco de gente que tiene por delante o que por defecto él va a morir y su misión era de repente restaurar el orden en Roma y eso igual le iba a costar la muerte. Él estaba consciente de que en algún momento le iba a tocar y eso a él le dio una perspectiva diferente de arriesgarse hasta lograrlo y era como que no tengo nada que perder. Quizás las personas que estaban a su alrededor era como Máximo, ten cuidado, Máximo, no hagas esto. Y es como, él decía, la muerte nos sonríe, o sea, se nos va a aparecer y nos va a sonreír. Devolvámosle la sonrisa. Me gusta mucho esa frase porque es como que ante lo inevitable afróntalo de la mejor manera. Exacto, y creo que con esa frase yo pienso que lo importante de la muerte, más allá de aceptarla, que bueno, eso cuesta un poco, Claro, es también cambiarle la perspectiva, verla de un lado diferente, no verla desde el sufrimiento, desde, no sé, desde lo negro, desde los funerales, desde el dolor, sino más bien cambiarle la perspectiva y verla como una etapa que va a ocurrir en mi vida, así como todas las demás, exacto. así como la niñez, así como la adolescencia, así como la adultez. En algún momento va a llegar. Entonces, antes de que llegue, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Cómo quiero yo vivir mi vida? ¿Cómo quiero yo vivir mi presente? Exacto. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Evitando por miedo a la muerte o afrontando y construyendo Exacto. la vida que quiero vivir? Exacto, es exactamente eso, como que cambiarle la perspectiva. Una vez que uno le cambia la perspectiva, no sé, pienso que aunque igual va a ocurrir, empiezas a verlo de una forma diferente Exacto. y te deja de afectar. Sí, o sea, comienzas a ejecutar básicamente. Porque, a ver, por ejemplo, para ti, ¿cuál sería como, hablándolo en términos macro para quizás no entrar en detalles y que a veces son detalles que no están claros ni para uno mismo, pero ¿cuál sería tu proyecto de vida? O sea, que a partir de 2022 tú dices, no sé, que ya me gradué, qué quiero hacer en este momento o en el futuro? O sea, como un proyecto de vida así que tú dices, bueno, de aquí hasta que me muera o de aquí hasta que sea una adulta mayor. Bueno, en este momento, yo pienso que cuando me gradué, yo me tomé como mi año sabático impuesto por la pandemia y voy a decir que descansé, sí descansé, y también lo necesitaba. Pienso que esa imposición estuvo buena. Pero ya de ahí en adelante es como, de alguna forma, reforzar mis áreas, redescubrir todas mis áreas del funcionamiento. Y ahorita, más que todo, estoy centrada en la profesional, o sea, en seguir aprendiendo, adquiriendo conocimiento y creciendo profesionalmente, personalmente también hablando. Yo pienso que en este momento mis planes son seguir creciendo como persona y como profesional y mantener en mi vida personas que me acompañen y que me ayuden en el camino. Básicamente eso. No te voy a decir que tengo como un plan, no, yo quiero, no sé, en 3 años ya tengo una casa, no estoy allá. Quiero Yo estoy comprar. aquí como muy en el presente, muy viviendo de mi día a día, sí tengo o sí he cuadrado ciertas cosas a futuro, pero es un futuro no tan lejano. Claro, la pandemia siento que cambió un poco esa perspectiva y ya cuando uno también va a terapia y lo escuchaba también en la entrevista que vi hace unos días al director de Red Bull Racing. Él decía, mi recomendación, porque le preguntaban, ¿qué le recomiendas tú al Christian Horner y a él mismo, pero de adolescente, y a los muchachos que te escuchan hoy en día? Él decía, ve trabajando con lo que tienes hoy, o sea, enfócate en el presente. Me dice, si te pones a pensar en el futuro es más que incierto. Él dice, yo era piloto y mi intención era ser piloto de Fórmula 1 y no lo fui, terminé siendo director de un equipo de Fórmula 1. Y en este caso, fíjate,
parte del el miedo, ¿qué hace el miedo? O qué hace la ansiedad? Nos adelanta meses, años, eventos a los que ni siquiera nosotros, ni siquiera van a ocurrir. Y a ver, de repente la estadística nos dice que o sea, tenemos que tener demasiada mala suerte para que eso nos ocurra a nosotros. Y fíjate, por ejemplo, con el tema de la socialización, de repente una persona que igual tiene miedo a morir dice, no, yo no voy a salir a conocer amigos porque de repente, vamos a poner un caso, Tinder, porque hubo un caso totalmente real y justificado de alguien que conoció a una persona solo en plan de amistad y la secuestraron y la persona murió o la persona fue agredida. Entonces parte de mi miedo es buscar un sesgo confirmatorio, buscar una evidencia que puede ser real o parcialmente cierta, que a mí me dé esa comprobación de que yo no puedo salir a conocer personas en Tinder porque eso me hace vulnerable a un secuestrador, a un depredador sexual, cosa que es cierta, porque al fin y al cabo yo no conozco a esa persona, pero la misma aplicación me da mi test y si no lo saben pueden investigar, porque creo que Tinder tiene esa sección. Yo no uso Tinder por si acaso, solo me lo contó un amigo. Ok, Pero, bueno, yo tampoco. pero fue esto de que, no, en realidad fue que lo descargamos en el teléfono de una amiga y fue como que, ya va. Y yo jurungueando la aplicación, jurungueando es revisar en Venezuela, revisando exhaustivamente, yo veo que Tinder de repente cuando haces match con una persona, de una vez te aparecen algunas ventanas como que, epa, antes de tú conversar con esta persona o antes de enviar, por ejemplo, un nude o cuadrar una cita con esta persona, haz el test de seguridad digital, haz el test de resguardo personal y ellos te van explicando como que, mira, ok, puedes hacer esto, como que sí, hay riesgo. En todos lados hay riesgo, pero hay una forma en la que nosotros podemos ir disminuyendo o verificando qué tanto riesgo hay. Que parte de repente conversa primero con la persona, a ciertas preguntas clave, averigua esta información, ve acompañado, ve acompañada. Y así es como que nosotros también, a través de todas esas evidencias y de la experiencia, es que podemos enfrentar ese miedo a que pueda ocurrir algo. Y aún si hay la potencialidad de que eso ocurra, tienes vías de escape. Porque ya lo planificaste, ya te preparaste para eso. Pero ese es un caso con el tema de la socialización. O de repente una persona que dice, no, yo no voy a ir a cualquier sitio en Maracaibo porque me pueden meter algo en la bebida. Puede pasar. Oye, no voy a salir a la calle porque me van a robar o me van a atracar. Exacto, porque me van a robar o me van a atracar. Y es una cuestión de que, a ver, eso le puede pasar a cualquier persona. Yo tuve una experiencia en 2018 con unos compañeros de trabajo. Estábamos en una zona oeste, en la zona oeste de Maracaibo, en un sitio que particularmente, saludos al camionero, que estoy 100% seguro que se va a escuchar, en una zona donde incluso es un centro comercial, galerías, quienes viven en Maracaibo saben a cuál me refiero, que allí es muy conocido porque es peligroso, o sea, roban mucho. Incluso a un tío me acuerdo que cuando lo despidieron de una empresa donde trabajaba, fue a depositar toda su liquidación en el banco de ese centro comercial y lo robaron ahí. Y robos de carros y atracos y galerías tienen un montón de historias. Y yo recuerdo que estaba con un compañero de trabajo y él sacó el iPhone, tenía un iPhone, y yo, ¿estás loco? ¿Cómo vas a sacar el teléfono aquí? Él me decía, Henry, si a ti te toca, o sea, es como que si a ti te toca que te vayan a atracar en ese día, en ese momento, puedes tener el teléfono guardado donde tú quieras, pero te lo van a, o sea, te van a atracar. Y él decía, lo mismo pasa con la muerte, ni que te quites, o sea, ni porque te quites la vas a evitar. Obviamente es una cuestión de, a ver, no estoy haciendo un llamado que seas insensato y saques un teléfono en una zona peligrosa. O de repente te expongas o te hagas más vulnerable. Pero en parte tenía razón su lógica. Es como, a Es ver, que si te va a pasar, te va a pasar. te va a Sí, pasar. Te va a pasar, es así. Y es como... es una buena perspectiva, no lo había visto así. Sí, y es como que me tengo que comunicar, no voy quizás a condicionar esto por algo que puede que me pase o puede que no me pase. Y en efecto, habían personas que por el estereotipo tú dices,
te van a pegar un quieto es un atraco, un asalto a mano armada y no pasó nada. Cada quien llegó a su casa tranquilo, llegamos en una pieza y parte de eso es como que, a ver, todo lo que yo mencioné sobre Tinder, sobre que te puedan colocar algo en una bebida o de repente que puedan sedarte, son cosas que sí, son reales, ocurren en Maracaibo, ocurren en muchas partes del mundo, pero que, a ver, podemos evitarlas, podemos tener cierto grado de control sobre la situación con educación, con redes de apoyo y podemos igual vivir, porque si fuera por eso, creo que todas las discotecas estuvieran cerradas o nadie saldría a la calle, no habría interacción social ni siquiera. Exacto. Porque solamente con el hecho de estar vivos pueden pasar. Claro. O sea, incluso el hecho de tú estar encerrado en tu casa te hace vulnerable, tanto en la salud física, por ejemplo, porque de repente no recibes los suficientes nutrientes del sol, en Maracaibo se exceden los nutrientes. Demasiado. Sí. O por el mismo tema del aislamiento, te enfermas. Entonces, es esa perspectiva, yo creo que ese lema o ese eslogan de ese monje no budista, ni siquiera era monje, ex compañero de trabajo de cuando te toca, incluso a mí me hizo como cuestionarme ciertas cosas, porque a ver, uno tiene sus experiencias cercanas a la muerte que uno dice, no quiero hacer esto de repente, o no quiero exponerme a, por temor a que esto me pueda pasar, pero ¿hasta qué punto, hasta qué punto no debo exponerme y hasta qué punto sí debo como tomar ciertas decisiones? No, y hace rato, antes de hablar de ese punto de lo de tu compañero, hablaste un poquito de la pandemia. Y de ahí empecé a recordar que este tema específico, el miedo a la muerte, en la pandemia se incrementó al 1000%. Claro. Porque fue cuando la gente empezó a estar en contacto directo con la muerte. Y de una forma muy fuerte, muy fea. Ese lado de la muerte que es dolorosa porque el no poder despedirte, el no saber, no poder acompañar a la persona en sus últimos días, ni siquiera que pueda haber un entierro. O sea, todas esas condiciones en las cuales se dieron en la pandemia hicieron que también la muerte se viera de una forma muy fea. Sí. Muy, muy, muy fea. Y yo pienso que también puede ser ahora reflexionando lo que incrementó es el miedo a la muerte. Porque Claro. tantas muertes juntas, no sé, La no, sobreexposición a eso. la sobreexposición de las noticias, pero, o sea, más allá de las noticias, imagínate estar en una casa y que de tu familia se hayan muerto, no sé, 5 personas, o 3 personas, o una sola persona. Claro, Ya con es, es suficiente. ya eso es traumático. Y yo he conocido personas, incluso pacientes, que se le murieron, no sé, 5 personas. Tenían 5 personas mayores en casa y las 5 murieron en plena pandemia. Entonces fíjate que es una muerte tras otra y tras otra y tras otra, un duelo, duelo, duelo. O sea, en el mismo dolor o bajo la perspectiva del dolor, la muerte es horrible. Claro. Es no deseada, no bienvenida, no recibida. O sea, nada que ver. Y fíjate, hablamos de dos cosas bastante interesantes, el tema de la pandemia y también de la sobreexposición, de que muchas veces pasó, yo recuerdo que el punto en el que yo sentí más miedo por el COVID fue cuando empezó a ocurrir esto en Italia, que la gente se moría a granel, o sea que soplaba el viento y se habían muerto 100 personas en Italia y que pasaban mucho por los grupos, las fotos de las urnas, de los ataúdes en fila esperando por ser cremados, de cómo se llevaban a la gente de sus casas, de todo el poco de noticias y de audios y esa sobreexposición. Yo recuerdo que yo llegué a un punto en el que yo iba a un comercio, iba a una tienda y yo no quería que la gente se me acercara. Incluso yo fui capaz, y recuerdo haberlo hecho una vez, que yo sentía mucha gente alrededor y yo abrí las manos como empujando a la gente de échense para allá y respeten el distanciamiento. Si ustedes se quieren morir es su problema, pero yo no me quiero morir porque yo decía, tengo muchas cosas que hacer. Si a ustedes no les interesa nada, pues allá está el cementerio diagonal, abran el hueco y se lanzan de una vez. Pero No, era como... y también
que, tomando en cuenta este tema específico, también el encierro, que la Claro, ansiedad se incrementó a niveles, bueno, a niveles groseros, macro, groseros, groseros. groseros. Fíjate, tenerle miedo a la muerte y al mismo tiempo tener una ansiedad horrible y ni siquiera poder salir de tu casa a drenar, Claro, sino no, que no tenías nada. estar en confinamiento, o sea, fíjate que todos esos factores influyen en que se perpetuara ese miedo y que fuera tan desagradable como lo estás diciendo. Exacto. Pero también dijiste, o luego de hablar de la pandemia y de todo eso, también hablaste de lo que era la ansiedad y de cómo manejar esa ansiedad específicamente. Esa ansiedad que viene de el querer evitar cosas. Claro. Hablaste de lo de la socialización y diste muchos ejemplos, pero al final fue formas de manejar esa ansiedad. Y si te pones a ver, también hay, o pueden haber esas formas de manejar ese miedo. Claro. Y que todos los ejemplos que pusiste, aunque fueron diferentes actividades, todas se centraron en estar en el presente. Exacto. Y básicamente eso es la forma en la cual yo puedo contrarrestar ese miedo y esa misma ansiedad que me genera tener el miedo. Es la exposición directa. Exacto, es estar en el presente, es mantenerte en el presente. Y recordando, desde la pandemia, mi perspectiva respecto a ese proyecto de vida, respecto al planear, al organizar, cambió a quedarme en el presente. Y seguir haciendo, por supuesto, y puedo planear, Claro. sí, pero lo hago a corto plazo. Lo hago semanalmente o mensualmente, pero no lo hago ya como, digamos, a años, no, porque yo no sé qué va a pasar. ¿Sabes que de repente alguien me dice, no, firmé un contrato por 2 años y yo demasiado tiempo? Es como, 2 años pueden pasar demasiadas cosas. Exacto, y es como, sí me di cuenta que me cambió esa perspectiva, como de un día a la vez, Sí, de manejar lo que está en el presente, cómo me siento en el presente, las situaciones o las problemáticas que tengo en el presente, y al mismo tiempo también disfrutarlas, ¿no? claro. Aprender de ellas y así pasar día tras día, tras día, tras día. Si hay que planear algo, no estoy diciendo que ahora ya no planifico nada, ni organizo nada, que soy desordenada, no. Sí, Sí porque- organizo, sí hay orden, porque sí tiene que haber una estructura, pero esa estructura debe ser flexible. Teniendo estructuras flexibles es como yo puedo moldearme. Cuando una estructura es muy rígida, si yo tengo, no sé, un cable y lo tenso mucho, va a llegar un momento en el que en cualquier momento se va a romper. Una estructura que está muy, 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 muy rígida. Si hay flexibilidad, de pronto las cosas, si no salen como yo espero, o si las situaciones que hay a mi alrededor cambian, yo puedo ver cómo manejar esa situación. Exacto. Entonces pienso que una de mis recomendaciones principales respecto a este tema es esa. Es estar en el presente. Sí. Mantenerme en el presente y manejar lo que sea que esté pasando desde el presente. Sabes que a mi psicólogo de bolsillo, o sea, digamos, el desarrollar la idea en 2020, a mí me ayudó demasiado a estar en el presente, porque era, al principio yo en este momento para hacer el contenido, yo hago el calendario de un mes, selecciono 4 temas y los 4 temas los voy desarrollando uno cada semana. Antes no era así. Antes yo elegía un tema por día. Incluso cuando yo empecé el podcast, que se llamaba Cuarentena No Consentida y era en Telegram, yo hablaba de un tema diferente por día y era como que, a ver, yo cuando empezó el podcast me sentaba en la mañana y decía, ok, ¿de qué voy a hablar hoy? Yo no pensaba en el día de mañana, o sea, dejaba de pensar en las siguientes semanas, sino que me enfocaba en que tengo que hablar hoy porque me comprometí conmigo mismo y con las personas, 2, 3, 4, 5 personas que me estaban escuchando en ese momento, a tener un espacio en el que cada uno potenciara su salud mental, porque para mí era drenar toda esa ansiedad que yo tenía de no sé cuándo vuelvo a ver a mis amistades, no sé cuándo vuelvo a ver a las personas que quiero, no sé cuándo vuelvo a cruzar el puente y volver a Maracaibo. Algo tan simple como eso para mí era un motivo de angustia. Y ir un día a la vez de sentarme y estar desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3, 4 de la tarde diseñando, tomando una foto, preparando un post, leyendo, eso a mí me dio mucho orden, me dio mucha tranquilidad. Y realmente como que, a ver, nosotros de repente ustedes no van a hacer una cuenta de psicología y también de que, a ver, ya no tenemos ese tiempo extenso en nuestra vida, pero podemos desarrollar una actividad, por ejemplo, con mis pacientes, yo de repente les llevo a agradece.
agradece por lo que tienes hoy o visualizas hoy en tu vida. No tanto lo de mañana, no tanto lo que hay hoy. Y eso es como te pone los pies en la tierra y te hace primero observarte, observar a tu alrededor y también es ese compromiso de voy a buscar algo por lo que agradecer, voy a buscar algo por lo que sentirme pleno. Que si quizás, y quería hablar de esta persona en específico, de Tim Berling o de Avicii, este DJ que falleció en Oman en el 2018-2019. Una de sus canciones, que es The Night, sí, si no me equivoco, The Night. sí, es Vive una vida, es más, lo voy a buscar como más específico, letra de... Aquí tengo mi chuleta, por supuesto. You say one day you'll leave this all behind, so live a life you will remember. Aquí está, ajá. Él dijo, un día dejarás atrás este mundo, así que vive una vida memorable. O sea, yo recuerdo mucho esto, porque es como, a ver, yo me voy a ir de esta tierra en algún momento. No sé cuándo va a ser, espero que no sea pronto, espero que sea de viejo, pero si tengo este día, quiero vivir una vida digna de ser recordada, al menos para mí. El ejercicio del epitafio también, de tu lápida y pensar qué quieres que diga tu lápida. Y yo siempre creo que si muero, obviamente voy a morir, diga eso, o sea, vivió una vida digna de ser recordada, porque hice lo que quería hacer, porque quizás no escatimé en algunos gustos o en algunas cosas que yo sabía que me iban a hacer sentir bien, e incluso de alejarme de cosas que me estaban haciendo daño. Entonces creo que de repente es encontrar ese punto o esa actividad que puede ser caminar, puede ser dibujar algo, puede ser escribir algo, como el tema del agradecimiento, que me conecte con el vivir un día a la vez y también de atreverme a tener esa vida digna de ser recordada. Bueno, en mi caso, el trotar fue lo que me hizo en pandemia manejar la ansiedad que tenía. Fue el drenar. Yo me acuerdo que yo empecé y yo salía y yo caminaba, ni siquiera trotaba. Y las calles estaban vacías porque obviamente no había nadie. Y yo trotaba y de ahí le agarré el gusto a trotar. Más allá de que me ayudaba terapéuticamente a drenar o a actividad física, también es como no sé, esa tensión que siente mi cuerpo allí cuando yo estoy moviéndome. Y pienso que es una de esas actividades que me ayuda a estar en el presente. Sí. Y a manejar y botar todas esas emociones o esas cargas que pueda tener en una semana, en un día, sin darme cuenta, sin tener que hablar, sin tener que expresar, simplemente sale y ya. Pero así como esa, hay muchas otras actividades y yo pienso que lo importante es que eso, indiferentemente de la actividad, busquen estar en el presente. Se puede estar en el presente de muchas formas, o sea, no solamente percatándose de los detalles en un lugar o hablando con las personas y prestando la atención a lo que están diciendo, sino desde escribir, desde escuchar una canción y prestar la atención a la letra o a la melodía, desde muchas cosas. Entonces pienso que eso es algo libre, no... Con esos temas no me gusta dar como una receta con que no hagan esto y esto. 3 pasos para perder el miedo a morir y a Sí. vivir también. Sino como que siéntanse libres de buscar formas en las cuales estar presente, explorar. porque cada persona tiene su forma de... Claro, de repente para nosotros es el trotar o es el salir en bici o el conversar sobre un tema en específico, un tema amplio e incluso que conecta desde lo emocional. Pero para ustedes eso no les funcione. Exacto. Y es válido. Exacto, y puede ser escribir, puede ser pintar, dibujar, cantar, lo que sea. Lo que Exacto. sea que les haga estar en el presente. Pero, Bañarte en el lago. bueno, También, si es sí, válido. lo hay que gente- sea. Yo conocí una persona que el señor iba todos los días a la vereda, a la segunda etapa de la vereda del lago, que es un parque, son parques que están acá a la orilla del lago de Maracaibo. Y el señor todos los días se daba un chapuzón, se lanzaba, estaba un rato y salía.
interesante el señor, la verdad. Espero que esté bien. Y otra cosa, ¿sabes? Además del estar en el presente, yo creo que es eso de cuestionarnos las creencias. Ok. O sea, de decir, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Aunque de repente, ¿qué es lo peor que puede pasar? Tú empiezas a hacerte unas elaboraciones, unas peores que otras, pero también de confrontar ese miedo. Yo lo explico desde yo creo que te conté en el 2010, yo fui a un campamento y yo le tengo miedo a las alturas. Creo que a este punto lo he superado un poco, pero había como un juego que era que tú tenías que subir en una escalera, era tipo helicóptero, caminar por unas guayas, como unos 50 metros sosteniéndote dos guayas y luego lanzarte de allí. Y yo decía, no, yo no me voy a subir, me puedo matar. Pero después yo de chamo me pregunto, ajá, tú viniste a este campamento. Hay un montón de cosas que elegiste no hacer por miedo. También esto que te llama la atención y te gusta y te parece divertido, lo vas a dejar de hacer porque le tienes miedo a las alturas y además miedo a que tú puedes ser el único con la mala suerte de que no funcionó algo del sistema de seguridad. Entonces yo empiezo a evaluar y yo digo, ok, yo quiero volver, yo me reté a mí mismo, yo dije, yo quiero volver a mi casa con algo de lo que yo diga, vencí un miedo. Me cuestioné y dije, ok, empecé a ver las evidencias. Evidencia 1. Todos los que pasaron delante de mí, el arnés funcionó, no se cayeron, sí resbalaron, la misma guaya que sostiene el arnés les mantuvo allí en esa altura, o sea, no se cayeron. Es como, ¿qué diferencia hay conmigo? O sea, el arnés no tiene ningún problema personal. Vamos a hacerlo. Y subí esas escaleras gigantescas, caminé entre las guayas, me lancé y no pasó absolutamente nada. E intento en mi día a día con esas cosas que de repente me generan temor, por de repente consecuencias, la muerte, hacerlas. Y decir, quiero llegar a mi casa con una experiencia que yo diga, valió la pena, salí de aquí. Y al menos eso va de cuestionarme, o sea, de replantearme a mí mismo lo que siento y lo que pienso respecto a una determinada situación. Para alguien puede ser montar caballo, para alguien puede hacer incluso actividad física. Yo he escuchado de, por ejemplo, amigos que no los dejaban hacer deporte porque decían que los futbolistas les daban infartos. Sí, les han dado infartos, pero a ver, ¿cuál es la estadística? Dame la estadística de los millones de futbolistas en activo que hay con los que tienen un infarto. Claro. Entonces, siento que va de eso, la verdad. Sí, no, y que lo acabo de poner en un plano como más, no tan de actividad física o de hacer cosas, sino como por ejemplo, la gente que le tiene miedo a hablar, a tener conversaciones Exacto, que incómodas. tú empezaste con eso. A tener conversaciones incómodas, por ejemplo, y que no, que me voy a morir porque yo no sé qué va a pasar, porque voy a pasar la pena en el mundo, y dejan de hacer esas cosas, ¿no? Pero es como, pero ¿qué es lo peor que podría pasar si tienes esa conversación? O sea, vas a dejar de tenerla y dejar de ver, de ¿Qué puede pasar? dejar de intentar eso, o sea, de tener esa oportunidad de si sí o si no, por ese mismo miedo. Es bastante interesante, ¿no? Y el autosabotear también. El autosabotear, no autosabotearte, autosabotear esas creencias y esos pensamientos que llegan justo en ese momento. El de no vas a poder, no lo vas a hacer, te vas a morir, vas a hacer, o sea, todo eso. Exacto. Como que el decirle, mi alma, no lo vas a hacer. O fuera de aquí, yo sí lo puedo hacer. O vamos Sí. a ver qué sucede. Sí, como por ejemplo ir en un kayak a la pila 21 del puente sin saber nadar. Llegué remolcado, pero fue como, o sea, lo hice. Pero sí, básicamente creo que lo que hemos conversado durante todo este episodio, desde nuestra perspectiva, la muerte es el final de este ciclo llamado vida. Desconocemos lo que hay después de ella. Si logramos hacer episodios, lo hacemos. No, yo no garantizo nada, pero desde nuestra perspectiva, ojo, y es muy personal, es como si tenemos este espacio, tenemos este momento, tenemos estos años, estos días, tenemos el presente, vamos a disfrutarlo, vamos a vivirlo. Y sí, hay cosas que vamos a evitar por sentido común, por lógica. A ver, las personas no se lanzan todos los días
en parapente o en paracaídas. O sea, es algo que tú calculas y que lo haces con un equipo de seguridad bien particular y en otras situaciones. Pero va de eso, de que no nos limitemos a conocer personas, a conectar, a amar, de hacer actividades placenteras para nosotros, de desarrollar una nueva habilidad o un nuevo hobby, por miedo a qué va a pasar, a las consecuencias. Porque incluso en la omisión hay consecuencias. Sí, y las hay bastante. Exacto. Entonces es salir o dejar de usar ese miedo como forma de paralizar y verle esa otra perspectiva de que me movilice, de agarrar el miedo y decirle, hey, vení, acompáñame, vamos. Y Exacto. intentar hacer las cosas que quieran hacer y que se propongan hacer. Es así, totalmente. Así se vive mejor. Sí, sí. Desde que uno toma el miedo como gasolina. De hecho, así es como se vive realmente. Sí. Como empezamos a vivir. Es el instinto de supervivencia, básicamente. Ujú. Así tal cual. Entonces, bueno, creo que mi reflexión es, vivamos. Es el único espacio que tenemos seguro, hoy, este momento. No nos limitemos, amemos, conectemos, disfrutemos y hagámoslo a nuestra manera. Pues cuando lo hablo de hacerlo a nuestra manera es no dejándolo al azar o a las circunstancias o a la omisión. Se lo decía un amigo hace poco, creo que si hay algo con lo que intento resumir mi vida es con esta canción My Way de Frank Sinatra. Okay. Y bueno, eso. ¿Qué dirías tú para cerrar? Que sean lo que quieran ser. Básicamente lo más importante en esta vida es ser. Y esa es una palabra que ya llevamos antes de nacer. Porque Exacto. somos seres humanos. Lo más importante es ser. Ya lo que le queramos poner luego, los adjetivos calificativos o cosas que queramos poner luego del ser, ya eso depende de cada persona. Ser bonito, ser exitoso, ser profesional, no sé, ser mujer, ser hombre, ser lo que sea. Pero lo más importante es ser. Y vivir desde el presente. Y si todo lo que nosotros conversamos durante este episodio tú consideras que sí hay un miedo que altera significativamente tu vida o alguna de tus áreas personal, laboral, social, académica y quieres trabajar en eso, nuestra invitación es ve a terapia. Por supuesto que estos miedos o estas creencias pueden modificarse y el miedo puede disminuir o resignificarse a través del acompañamiento psicológico, que puedes hacerlo a través de psicólogo de bolsillo en su modalidad presencial o virtual. También puedes hacerlo en servicios gratuitos como el Hospital Psiquiátrico de Maracaibo o la Federación Venezolana de Psicólogos. Hay muchas opciones, pero lo importante es que sepas que en este proceso estamos juntos también. Y bueno, será entonces hasta otro episodio. Yo soy Henry Sánchez, psicólogo de bolsillo, @psicólogo de bolsillo en Instagram, @psico de bolsillo en Twitter, federado número 15.511, y hoy me acompañó Rita Castillo. Le puse el tono. Excelente. Entonces, bueno, nos escuchamos y espero que nos veamos en un próximo episodio. Chao.